Listo, estamos en vivo, Rodrigo. Ya estamos en LinkedIn, en directo. Eh, Bienvenida a todas las personas que se van sumando. Gracias, Rodrigo, por estar aquí hoy y compartir conmigo este espacio, que le voy a llamar ahora los Tech Talks, ¿no? Hablemos de tecnología. Eh, Fue un gusto conocerte en el evento de Testing Perú y bueno, ahora estamos aquí conversando sobre performance. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, nos ha costado bastante iniciar esta Meet junto a ti, algo que tenía pendiente. Y sí, mi aventura de viajar a Perú, en realidad también conocer un poquito la cultura del Perú, que ya la conocí cuando viajé a Machu Picchu unos par de años atrás. Y nada, me llevo bastante aprecio por la cultura y la gente, que es muy cercana a las personas que son foráneas. De hecho, me llamó mucho la atención. Y bueno, te conocí a ti también. Conocí a mucha gente, sobre todo a, a Jesús, ¿cierto? También a Juan de Dios. Bueno, había bastante gente que en realidad es como que para él recordar un poco esas personas que estuve en otro evento y pude obviamente reencontrarme. Y nada, estamos acá en realidad también, Eve, hablando un poquito de performance, que a veces no es que sea mal mirado, pero sí en realidad a veces nos acordamos cuando estas cosas fallan y tenemos incertidumbre en producción, y ahí nos acordamos, ¿cierto?, de este rol que a veces se acuerdan en el último momento, que son los performance engineers. Y aprovecho que ya empezaste a mencionar el tema. ¿Cuántos años ya en el rubro de performance, Uf. Rodrigo? Sí, mira, en realidad llevo prácticamente como 6 a 7 años, podría contarte, pero mi incursión en performance fue un tema más de curiosidad. Siempre recuerdo que dentro de toda la organización había un pequeño grupo que hablaba solamente de pruebas de rendimiento y cómo creaban sus scripts, sus flujos, sus simulaciones, y yo no entendía, pero lo único que quería era estar empapado del conocimiento para poder entender otro tipo de pruebas. Esas pruebas que en realidad, como te digo, siempre son como las últimas, ¿cierto? Y sobre todo en la industria, que cuando hay un colapso, hay un caos, ahí recién nos acordamos, oye, efectuamos pruebas de rendimiento, o las mal habladas, ¿cierto? Como pruebas de carga. No, yo he dicho, mucha gente de acá de la industria siempre dice, eh, performance testing no es no es pruebas de carga, es una de las tantas técnicas que existen. ¿Ya? Entonces, a veces tenemos ese concepto un poquito bien errado. Pero bueno, yo creo que mientras uno empieza como a empaparse, se da a entender que existen técnicas, ¿cierto? Y estrategias para poder aplicar pruebas de rendimiento. Me encanta porque yo noto que a ti te apasiona lo que es el performance testing y es bonito verlo, ¿no? Cómo de diferentes puntos y aristas podemos traer calidad al producto, ¿no? Desde fases tempranas, desde pruebas funcionales, desde pruebas no funcionales, donde entran las de performance. Y es súper chévere poder hablar de estos temas porque siento que no son tan conversados en la industria. O sea, es muy raro yo ver un live de personas hablando de personas hablando de performance. Tal vez sí en YouTube, pero por ejemplo en LinkedIn no siento que se hable tanto. ¿Tú qué piensas? ¿El performance testing es como, está como escondido? ¿Piensan que no lo hacen los QE? ¿Lo hace la gente de infra? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, yo creo que en realidad, a ver, se sabe, ¿cierto?, de estas pruebas no funcionales, que bueno, es parte de todas las técnicas que existen o actividades de pruebas no funcionales, porque también tenemos pruebas de seguridad que son dentro del espectro de pruebas no funcionales, y las pruebas de rendimiento, como dices tú, más allá que no son, a ver, no es que no sean valoradas, sino que en realidad no están dentro del radar. Generalmente, como te decía, hay industrias que en realidad empiezan como a hacer el shift left, ¿cierto? Y a ver, empiezan a hacer pruebas pequeñas para determinar que todo lo que yo estoy construyendo tenga buen rendimiento, buen performance. Y después existe el shift right, ¿cierto? Que es como la última etapa donde se pone a prueba todo el sistema, a convivir y validar lo que se hizo al principio y que tenga buen rendimiento y que no nos explote, ¿cierto? En producción. De hecho, siempre hay como una discusión, ¿dónde hay que hacer las pruebas? ¿Dónde tú crees, Eve, dónde se deberían hacer las pruebas? Yo diría que siempre debería ser en ambientes preproductivos. Bueno, pero también depende, ¿no? Es una pregunta
con Chemango o trampa, porque, o sea, tú me podrías decir dónde se pueden hacer las pruebas, pero entonces yo te podría responder con preguntas. Soy una persona que le gusta hacer muchas preguntas, entonces yo te podría preguntar, pero ¿de qué producto me estás hablando? ¿Es un producto que está maduro? ¿Es un producto que está en producción? Es un producto que está en ambiente productivo, todavía no sale. Ya sabemos qué métricas tal vez podríamos tomar para nosotros hacer prueba de performance en ambientes preproductivos o tal vez en producción, como lo que explicaste, ¿no? De right left. Entonces, depende. Pero, o sea, yo soy Team Chief Left. O sea, yo soy, Sí, aquí me peleo en LinkedIn para explicar que es sí. indispensable ser Chief Left, la verdad. Lo ideal siempre cuando dices tú, o sea, independiente que ese producto es tanto nuevo como ya que en realidad lleva tiempo, ¿cierto? En producción, siempre hay que enfocarnos que cada producto, ¿cierto? Tiene un evolutivo. Entonces, cada ese evolutivo deberíamos aplicar, ¿cierto? Testing continuo o hacer pruebas a lo más a la izquierda orientado, ¿cierto? A esas necesidades y evaluar que lo que estoy construyendo cumpla la expectativa. Eso es como parte del testing, ¿cierto? Pero a nivel de métricas, de hecho siempre dicen, quiero que sea rápido, pero ¿qué rápido? ¿Un Lamborghini o un Ferrari? Eh, no, es que el Lamborghini tiene mejor calidad. Bueno, y el Ferrari, bueno, eso también es el concepto que tenemos como, ¿qué es calidad? De hecho, siempre digo yo, ¿qué es lo que es calidad para ti? ¿Qué es lo que es calidad para mí? Podemos tener diferentes opiniones, pero la calidad lo hace la necesidad del cliente y en base al producto. Ahí podemos ir construyendo ciertas estrategias. Como dices tú, generar pruebas al más a la izquierda te ayuda a que tu equipo y tu desarrollo y tu producto en etapas más hacia la derecha sean mejor performantes o que tengan menos problemas de rendimiento, velocidad, escalabilidad. ¿Ya? Ahora, generalmente la industria, cuando nos acordamos hacer pruebas de rendimiento es cuando hay un evento o se nos ha caído el sistema y ahí nos acordamos, ¿cierto? Que decir, oye, creo que nos faltó hacer pruebas de rendimiento. Entonces, ¿qué estrategia o qué ambiente deberíamos utilizar? Depende mucho más allá del producto y la estrategia que tú quieras plantear. Como dices tú, hacer una prueba en staging creo que sería lo más óptimo, lo más seguro, pero las integraciones más complejas siempre están en producción. Entonces, si tú quieres ver diferentes puntos de vista en todo el sistema, tú deberías evaluar si efectivamente mi contratación de un sistema externo aguanta o soporta, ¿cierto?, esa cantidad de transacciones. Yo debería hacer pruebas para validar que cuando hay un evento no se me desplome, ¿cierto?, la pasarela de pago, siendo que obviamente lo estoy contratando y estoy haciéndole esa contratación de DCI, decir, mira, yo quiero tantas transacciones y asegúrame esa transaccionabilidad. No, A veces, mira, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo y yo siento que hay muchas aristas en tomar esa decisión, ¿no? Si la hacemos, si hacemos Chief Left o Right Left, a pesar de que yo soy full fan del Chief Left, del Chief Left, perdón, porque, por ejemplo, depende del rubro también. Yo claro, estoy en el rubro de banca y es muy riesgoso hacer pruebas de performance en producción. Imagínate que deje sí, de transaccionar la aplicación móvil del banco. sí. El Sí, impacto de es hecho, grande. en banking debería ser la última pensamiento de efectuar pruebas de rendimiento, porque claro, como dices tú, una transacción te puede llevar a grandes problemas. Siempre digo yo, qué tan dispuestos tú estás en perder una transacción? Pensemos en banca, una transacción de cuántos millones de dólares. Es peligroso. Entonces, ahí es donde la gente de negocio debería entender que si vas a invertir en un producto de calidad, tienes que invertir y colocar las lucas, o sea, tienes que colocar los dólares para poder asegurarte que la plataforma sea lo más escalable y resistente posible. Entonces, por eso es necesario que a veces tenemos esa incertidumbre, cómo llevamos las pruebas o con quién tenemos que a veces involucrar. En este caso a negocio es clave, ¿cierto?, para poder obtener esa necesidad y ese SLI sobre las pruebas que nosotros vamos a evaluar. Porque el Performance Engineer en realidad lo único que te hace es como un escáner y decirte, señores, acá tiene el problema, ahí hablen con su desarrollador, con su TL, con la gente de arquitectura, lo que sea, y el cuello de botella está en este punto. Los performance no son expertos en todo el espectro de performance, me refiero a código, base de datos, saben un poquito, pero llevarla al contexto real es un trabajo que yo creo que años para lograr cierto ese control
y hacer este tipo de mejora, ¿cierto?, a los equipos. Pero es un trabajo constante. Los performance engineers sí saben bastante cómo trabajan debajo de detrás de bambalinas, pero por eso también hay herramientas que nos ayudan. De hecho, una de ellas es la observabilidad. Sin observabilidad, tus pruebas solamente cumplen el 50%. Luego de eso, el análisis, causa raíz del problema, te ayuda una herramienta como Grafana, Instana, eh, otras que en realidad te hagan todo el tema de observabilidad de trazas, logs, métricas. Pero si no tienes, ¿cierto? Hoy día es una plataforma de visibilizar, ¿cierto?, lo que está pasando en el backend o detrás de bambalina, estás a ciega. Así que es Claro, muy... porque hay veces que eso me parece súper interesante lo que has mencionado, porque hay veces que las personas se centran nada más en ver cómo bueno, responde el microservicio o el componente que estés probando, pero también hay que medir otras cosas, ¿no? Como el CPU, como la memoria, ¿correcto? Mm. Y creo que hay muchos puntos, muchas métricas que a veces se da por sentado que se tienen que hacer, pero ¿tú qué piensas de las métricas en observabilidad? No, son puntos importantes para poder determinar dónde está tu cuello de botella. No solamente pensemos que un microservicio no puede escalar. Quizá el deployment que se efectuó como estrategia no está escalando. O nos quedamos, ¿cierto? Quizás sin redes. No tenemos conexión. O en realidad nuestra CPU llegó al límite, ¿cierto? Y no se está ni siquiera replicando, autoescalando. Todas esas pruebas, ¿cierto?, te dan una causa raíz del problema para poder atacarlo y elevarlo, ¿cierto?, con los desarrolladores o con los líderes, que en realidad de tecnología, para poder validar. De hecho, siempre me preguntan, ¿con una prueba basta? No. Lo que tú estás buscando, hay técnicas para poder eventualmente ejecutar, pero sobre todo es tener consciente qué es lo que estamos buscando como pruebas de rendimiento. Queremos ver que escale, necesitamos saber si es resistente, si es veloz, si estamos dentro de lo que negocio también está esperando, ¿cierto?, de venta. Eh, bueno, todos sabemos que en realidad lo único que queremos es que en realidad nuestro sistema sea lo más estable, ¿cierto? Que si tenga que escalar o resistir y ser veloz, eso también te da las pruebas. Pero es todo un análisis, no es algo, es como prácticamente un forense. Si tú lo llevases como ese modelo, es prácticamente un forense y te dice, mira, tu problema está acá y con esa forma tú puedes revivir el muerto o quién lo mató y ya, bueno, dónde está el cuello de botella de toda esta arista, ¿cierto?, como nebulosa que un sistema a veces se enfrenta, porque a veces, y eso a veces pasa bastante, no tenemos una métrica aceptable. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Generalmente negocio dice, quiero que sea rápido. Sí, pero para que sea rápido tú tienes que pagar. ¿Qué significa eso? Que tienes que pagar infraestructura, necesitas pagar a desarrolladores. O sea, es todo un juego, obviamente, para que decir tú, si yo quiero tener un ROI de retorno, ¿cierto?, de inversión, yo debería, ejemplo, gastar 10 y yo debería retornar 30, por así un ejemplo. Pero si yo quiero retornar 30 y solamente quiero invertir 5, es difícil, ¿cierto?, que la aplicación te performe según lo que tú estás esperando como retorno. Tal cual. Y Rodri, ahora hablando un poquito de los mitos de performance, cuéntanos. Yo sé que por ahí tienes preparado 5. Sí, Hablemos un poquito de los mitos de performance. sí, déjame ver si Hay puedo compartir muchos, ¿ah? pantalla. Sí, no, hay bastante. Yo igual Pero hablemos de los, al menos de 5. de 5. De hecho, justo tengo una presentación para mostrarte. No sé si estás viendo pantalla o ahí por lo menos está Sí, proyectado, ahí ¿cierto? estamos, ahí estamos. Ujú. Perfecto. Sí, mira, una de las cosas que también estuvimos viendo dentro de la propuesta, bueno, antes de presentarme, no sé si me conocen. Sí, por Rodrigo, cierto, te están saludando Rodri, Leonardo te está saludando, estamos Legia, bienvenidos. gracias. Sí, estoy en Chile. Creo que, bueno, son las 9:14 minutos, hace como 5 grados. Se espera que baje un poco más la temperatura. Llevo aproximadamente 12 años en testing. Llegué de testing por necesidad de la empresa. Yo era desarrollador COBOL. Eh, Cuento corto, se terminó el servicio y necesitaban gente para poder testear. Y así obviamente mi mundo cambió de desarrollador COBOL, de mainframe, a testing
funcional, manual prácticamente. Eso lo único que hacía era sacar pantallazos, ¿cierto? Y ver que todo funcionara en base Todos a un modelo. empezamos así, Rodri, todos Sí, empezamos así, sí. casi todos. Y bueno, respondiendo a una pregunta que colocaste ahí también en LinkedIn, que fue ¿por qué el performance testing es más relevante que nunca? Bueno, en realidad traté de simplificarlo en una sola frase, que en realidad es porque hoy la experiencia del usuario depende de la velocidad y la estabilidad y eficiencia del software en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Desde que yo ingresa a una aplicación, yo ya debería sentir esa velocidad y estabilidad y eficiencia del software. Es decir, que yo como experiencia de usuario, yo debería, entre comillas, palparlo. Es decir, si yo entro a una aplicación, no voy a esperar que cargue, ¿cierto?, 20, 30 segundos. Eso ya en realidad es un caos para el usuario. Lo único que va a hacer, a ver, voy a ver la competencia. A ver, voy a ingresar. Fue más rápido, fue amigable, ¿cierto? No hubo errores, eh, estuvo estable, o sea, hice una transacción y no me dio un error 500, ¿cierto? Un 400, y en realidad yo confío en esa aplicación. Si no, bueno, lo único que va a hacer es que el usuario va a la competencia y deja de usar tu aplicación que invertiste miles de dólares, ¿cierto? Y la velocidad, la estabilidad y eficiencia no son parte de tu producto. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario? Se va a la competencia porque tiene mejor experiencia de usuario. Eso sería como, resumiendo un poquito, por qué hoy día el performance testing es más relevante que nunca. Y que estamos en la era del movimiento, ¿no? Yo no sé si Por te das cuenta, pero supuesto, todos queremos que en 2 segundos ya cargue todo la sea página. Antes rápido. podíamos esperar un rato, ya no. No, y de hecho siempre se habla cuánto esperamos de una transacción o cuánto esperamos que una transición, ¿cierto? De una ventana a otra demore. Generalmente se habla, Google tiene una métrica más o menos aceptable que dicen que es 3 segundos, pero ya 2024 ya se está hablando 2,6 segundos. Y cada vez la brecha se va acortando. No pensemos que esto que quedamos en 3 segundos, no, la brecha cada vez se va reduciendo en tiempo. No sé si te acuerdas que antes cuando cargaba las páginas, nosotros esperábamos que cargara en pedacitos, pero ahora Claro, no solamente queremos que cargue en 2 segundos, sino que cargue todo, ¿no? claro, y de hecho también hay técnicas, los famosos Skeletor, que en realidad te muestra algo, ¿cierto? Que algo que está cargando, y claro, tú te quedas ahí esperando, y sientes tú que algo está haciendo el sistema. Claro, por debajo todavía la transacción está llegando, pero a ti la experiencia de usuario ya te está indicando. ¿Está ahí? Como que, espera, ya estamos resolviendo. Sí. Otros problemas que también tenemos por acá, eh, ¿qué tipo de pruebas de rendimiento efectuamos? Generalmente siempre nos quedamos que son las del backend, y dame un segundo, justo No, está tranquila, mi tranquila. hija. Así son los live. Sí, sí, sí. Es entretenido esto, ¿viste? También tengo una hija, tengo una hija de 8 años, así que justo está de vacaciones de invierno acá en Chile, así que está conmigo. No hay problema. Yo también Ya. tengo una pequeña. Sí, sí, estuve viendo unas fotitos ahí de tu pequeña. Y bueno, retomando un poquito, Eve, siempre nos quedamos qué tipo de pruebas nosotros existen en las pruebas de rendimiento. Generalmente las que efectuamos son las de famosos backend o de la API, ¿cierto? En este caso un endpoint que le pegamos, ¿cierto? Que esperamos una respuesta, le mandamos un contexto, nos devuelve tipo de errores o mensajes, que en realidad son más tipo de mensajes, 200, 400 que son los más comunes y 500 que eso ya es fatal, ¿ya? Pero no son las únicas pruebas que se pueden hacer. Hoy día se puede hacer las pruebas de Core Web Vitals, que también vamos a ver en detallito ese tipo de pruebas, ¿cierto? Que cada uno de ellos evalúa cómo el comportamiento de nuestra aplicación se va pintando, ¿cierto? En diferentes partes del diseño de nuestras ventanas, ¿ya? Eso quiere decir que no solamente son APIs, no, son otros tipos de elementos que tienen que cargarse. Y la otra, las pruebas de rendimiento de aplicaciones mobile. Cada una de estas, ¿cierto? Si te das cuenta, son las que interactúan directamente con el usuario. Por eso son importantes las pruebas de rendimiento, porque es lo que tú demuestras al usuario a generar una mejor experiencia sobre el sistema. Cubriendo estas tres, créeme que podemos tener, ¿cierto? Un buen rating de nuestra aplicación. Y como tú sabes, los usuarios son bastante categóricos
y son bastante hater, por así decirlo, que te pueden colocar de 5 estrellitas, uno, y te colocan, esta aplicación no sirve. Sí, Y, solamente porque no carga rápido. Y lo que me claro, parece interesante es que si te pones a ver también el porcentaje de personas que estamos en móvil, en mobile, perdón, es mucho más alta que los que estamos en web, ¿no crees? Así que yo creo que las pruebas de performance en mobile son indiscutiblemente necesarias. sí, sí, por ahí hay una métrica que en realidad dentro de un sistema, ¿cierto? Que tiene tanto web como mobile, el 80% se integra, ¿cierto? A todo lo que es como plataforma o el canal de mobile. Entonces, es muy Así es. importante lo que estamos construyendo y cómo la aplicación interactúa con nuestro dispositivo. Si eso es lo que estamos evaluando, ¿ya? Para continuar, después vamos a ver los 5 top 5 de los mitos de performance. Quiero hacer esta pequeña mención porque a veces Dale, tenemos dale. qué tipo de pruebas podemos hacer, ¿ya? Estas son las famosas API de backend, ¿cierto? ¿Qué podemos Ujú, evaluar? Usuarios concurrentes, capacidad de respuesta de múltiples solicitudes, tiempo de respuesta, ¿cierto? Cuánto yo envío y recibo al servidor, el throughput, cuánto puedo manejar, cuellos de botella, y aquí donde tú me estabas comentando que podemos también evaluar CPU, memoria, entrada y salida, base de datos. Generalmente, donde está nuestro gran cuello de botella en realidad son las bases de datos, esas famosas consultas que a veces se hacen sí. por ORM, se hacen subconsultas. Yo me he encontrado, Eve, en Instana o en alguna, con Grafana, cuando hago, ¿cierto?, esa correlación con traza y logs, y vamos a ver, ¿cierto?, la base de datos, 5 o 6 consultas, y la misma. Y tú te Ujú. preguntas, ¿qué hace tantas consultas? Claro, pues, quizás en su momento, cuando hubo desarrollo, no pensaron en la alta transaccionabilidad sobre la base de datos. Entonces, ahí generalmente está como el cuello de botella y sobre todo el tema de las consultas, el famoso join dando vuelta por ahí. Eh, Los índices, ¿no te ha pasado que a veces no configuran correctos índices, ¿no? Sobre todo cuando las bases de datos crecen demasiado en un determinado tiempo, los índices también son unos tantos problemas. Ahora, esos son básicos en realidad, pero hay otros que son un poco más complicados y requieren un poco más de análisis, ¿ya? La otra, estabilidad bajo estrés, degradación de controlado o fallo, ¿cierto? Generalmente hacemos una prueba muy cortita, 10 minutos, 30 minutos, media hora o hasta una hora, y anda todo bien. Pero cuando los podemos escalar en mayor cantidad de tiempo, vamos a ver que nuestro sistema se empieza a degradar. Empiezan a generar, ¿cierto?, estos famosos garbage collector o a generar memoria, ¿cierto? Y que no se libera, o que la base de datos se llenó. No, podemos encontrarnos con hartos problemas, ¿cierto?, de degradación a largo tiempo. Y bueno, el objetivo de Performance Backend Performance, ¿cierto?, es asegurar la escalabilidad y estabilidad del tiempo de respuesta aceptable bajo carga, ¿no? Cada uno de estos tiene diferentes SLI que nosotros también podemos evaluar, pero eso siempre conversado dentro del equipo. Y estos son los famosos, no sé si tú ya has escuchado este tipo de pruebas, las Core Web Vitals. No, la Eh, verdad que no, primera vez que las escucho. sí, mira, en realidad, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace? Tú sabes que en realidad una página web tiene diferentes elementos, ¿cierto? Sí. Tenemos CSV, por debajo están cargándose JavaScript, ¿cierto? Y bueno, cada uno de esos elementos uno los puede medir. Está el LSP, que es el Large Content Time, la velocidad de carga visual, o sea, cuánto yo veo que el elemento de una imagen carga, ¿ya? Después tenemos el First Input Delay, el tiempo de respuesta antes de la primera interacción con el usuario. Si te das cuenta, cada uno de estos nos hace sentido qué es la experiencia del usuario sobre los elementos de una página, ¿ya? Y después vienen los LS, que es el Cumulative Layout Shift, estabilidad visual durante la carga. Cada uno de ellos es un mundo, aunque no lo creas, es toda unas técnicas por debajo y también una metodología de cómo los elementos cargan visualmente y cómo la interacción del usuario hace referencia a que algo está pasando. Y de hecho, hay documentación donde se ha mejorado, ¿cierto?, esta experiencia con las Core Web Vitals, donde se ha visto, ¿cierto?, sustantivamente mejoras de ingreso a la página, porque en realidad el usuario siente que tiene una mejor experiencia porque todos estos elementos, aparte que mejoran y son rápidos, ¿cierto?, de aparecer, mejoran la experiencia del usuario.
y cumpliendo obviamente los estándares de rendimiento como dice ahí abajo. De hecho, cada uno de ellos es un, como digo, es un mundo que se puede seguir como abordando, pero estos son los tres famosos elementos que nosotros queremos evaluar como las web performance o web Es performance. súper interesante y me parece, justamente hablabas y sé, ¿no? Que hay páginas que te ayudan a comprimir las imágenes para que justamente cuando se haga el render en el frontend sea más rápido de cargar, ¿no? Entonces, Claro, forma parte de esto. sí, de hecho, si tú vas en el botón derecho, tú puedes también evaluar. De hecho, hay aplicaciones o web que tú colocas solamente la página web y ya él te hace un pequeño escaneo de cómo está valorizada tu página web en diferentes tipos de ranking. Así que es muy interesante este punto porque mejora mucho a la experiencia del usuario. Sí, Y por completamente de acuerdo. último, las famosas, aquí hago el disclaimer, no era web, era performance mobile. Como que hice un pequeño disclaimer de que aquí no era API Backend Performance, sino que era eh, aplicaciones mobile performance. ¿Ya? Hay un No hay pequeño... problema. Te lo perdonamos, te lo perdonamos. Muchas gracias, muchas gracias. Las pruebas de rendimiento mobile, generalmente, ¿cómo nosotros lo evaluamos? Uno piensa que en realidad es como aplicarle JMeter, ¿cierto? No, esto evalúa otras características que a veces nosotros no nos damos cuenta, Eve. El uso de batería. No sé si te ha pasado que has cargado alguna aplicación y ya en 10 minutos, ¿cierto? Ya va menos de 5% de Sí, tal batería, cual. Sobre todo los videojuegos son ¿cierto? unos consumidores masivos de batería, ¿no? ¿Te ha pasado? Que juegas, abres la aplicación y ¡puf! Se calienta el Correcto. modem. Sí, pues entonces todo esto lo que buscamos también es ver la CPU. No son la única, estos son los más básicos, ¿cierto? Que nosotros podemos evaluar y para garantizar, como dice acá, una experiencia fluida. Porque imagínate, tener una aplicación y comprar, ¿cierto? No sé, por algún tipo de market y que la aplicación no cargue, que esperen. Y tú sabes que el usuario lo único que hace va y vuelve a cargar. Lento, vuelve a cargar. Y así está, ¿cierto? Y se desespera. ¿Qué es lo que hace? Se va a la competencia y anda mejor. Así es. La rendimiento de aplicaciones mobile, ¿cierto? Ve CPU, uso de batería, tiempo de carga de navegación, desempeño en diferentes redes, aunque un día 3G y 4G en realidad, bueno, 3G ya está como, acá en Chile ya se dejó de utilizar, 4G y 5G son las que están como tecnología de conexión y Wi-Fi, ¿ya? Compatibilidad entre dispositivos, sistema operativo, y el objetivo es garantizar la experiencia fluida y estable, la eficiencia de las aplicaciones mobile, ¿cierto? Reales en nuestro dispositivo. Existen otros conceptos que podríamos estar conversando toda la A la noche, noche. pero ya les doy ciertos detalles como qué es lo que deberíamos, ¿cierto? Evaluar como primera instancia. Buenísimo. Y nos vamos al top 5, Eve. No sé si te ha pasado esto. A ver, Si pasan las pruebas funcionales, ¿el sistema funciona bien en producción? no. No, ¿cierto? Porque las pruebas funcionales validan el comportamiento de la aplicación, pero no evalúan, ¿cierto? El rendimiento bajo carga. Entonces, más que mito, es como que en realidad hay muchos líderes que piensan que si ya pasaron estas pruebas, cuando esté en producción, esto va a funcionar fluidamente, va a cargar de maravilla. El tema es que en QA o en ambientes bajos no tenemos la gran cantidad de usuarios que están consumiendo nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Que colapsa. Entonces, si pasan las pruebas funcionales, ¿el sistema funcionará bien en producción? Falso, ¿cierto? Es un mito que esto en realidad, haciendo estas pruebas, todo va a andar bien en producción. Bueno, un ejemplo de eso, la última vez fue OpenAI, ¿no? ¿Viste cómo colapsó? Porque se hizo viral el tema de crear imágenes, ¿no? Claro. Y colapsó. Sí, Entonces, sí. empresas muy grandes no están exceptas de caerse en producción. No, de hecho, es algo que en realidad siempre puede pasar. Ahora, eso en realidad es un caos que se podría controlar haciendo pruebas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Es que según la ley de Murphy, si algo pasa, va a pasar. No Sí. significa que puede ser bueno o malo, pero estar controlado, ¿cierto? Y hacer estas pruebas que te puedan ayudar a mejorar, sobre todo la experiencia de usuario,
creo que también sería beneficioso tenerlas dentro de nuestro radar. Indispensable, ¿no? Y sobre todo en algunos rubros. Imagínate sacar una aplicación bancaria y que no se hagan pruebas de performance. O en e-commerce, qué te parece una web de e-commerce que no se le haga prueba de performance en el carrito? No, O un caos, ¿no? sí, de hecho yo por lo menos he participado, ¿cierto? En e-commerce, estuve un año atrás trabajando en Falabella y yo estaba Interesante. haciendo pruebas de rendimiento sobre, bueno, toda la simulación o todo el journey, ¿cierto? De un usuario que llega a pagar, ¿cierto? Con su tarjeta CMR y Excelente. sí, uno pasa por diferentes etapas que a veces uno desconoce como usuario, pero como nosotros somos de sistema, sabemos, ¿cierto?, cómo es el flujo y dónde estaría el cuello de botella. Ahora, lo importante de hacer estas pruebas de rendimiento es siempre tener un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, que conozca y entienda el sistema. Entiéndase que los performance engineers quizás podrían, según su expertise, hacer sus propias pruebas, hacer su análisis. Yo creo que es muy importante tener personas que son especialistas en cada área. Ejemplo, base de datos. Backend en, no sé, en generar promesas, generar, ¿cierto? Eh, Consulta de stock, por ejemplo. Cada uno de esos sistemas, ¿cierto? Hay especialistas que son amos y señores, por así decirlo, del sistema. Y eso te da una mejor visibilidad, donde podría estar y donde también volcar el esfuerzo para evaluar dónde está el cuello de botella, Ever. O sea, tú hoy día con la observabilidad también los puedes cumplir, también podrías llegar a ese causa raíz del problema, pero teniendo también un equipo que te ayude y te eh, respalde, ¿cierto? Creo que también es vital. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo porque si bien es cierto, todos podemos tener conocimiento, ¿no? Y tal vez las bases, yo creo que cuando un QA se especializa, creo que puede aportar más valor. Y a ver, yo he hecho pruebas de performance con Gmeter y también he experimentado un poco con Gatling, pero a ver, que mi fuerte es pruebas funcionales, ¿no? Entonces, a ver, ahorita en el mercado están pidiendo, y eso lo hablaba en mi último en vivo, quien está presente y no lo ha visto, les recomiendo que vayan a verlo con Elger. El mercado, no sé si te ha pasado, Rodrigo, pero que quieren un todero, o sea, quieren que hagas pruebas de seguridad con Sí, Aguas, quieres que haga pruebas de performance con Gatling, K6 o JMeter, quieren que hagas pruebas funcionales con Playwright o Cypress o Selenium, ¿no? Y wow, ¿en qué momento el QS se da abasto para poder tener tiempo de hacer una estrategia que cumpla con lo que necesita el negocio, que cumpla con los estándares, ¿no? Y que cumpla con la necesidad del cliente, ¿no? correcto. Porque, a ver, el negocio te puede pedir A, pero el cliente puede pedirte B. Y eso pasa mucho, ¿no? De que el negocio dice, no, tranquilo, no te preocupes, dale con 10 usuarios recurrentes. Mentira, se conectan 1000. ¿Qué pasó? Se cae. Caos. Claro. Colapsa call center, porque son los primeros que Sí. llaman. Entonces, el contact center, ¿no? Ahí Entonces, están eso, todos ¿no? en llamas, ¿cierto? Cuando pasan esas cosas. Y dicho, concuerdo mucho. Hoy día la industria está exigiendo bastante, ¿eh? Y de hecho no está mal. De verdad, creo que es como un desafío cada analista, automation, que pueda lograr, ¿cierto? Ese nivel de, 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 de- de, a ver, de conocimiento, ¿cierto? De otros tipos de técnicas. Y no está mal. El tema es que, claro, yo creo que igual aquí lo que a veces falta son especialistas, especialistas funcionales, especialistas de data, por así decirlo, de performance. La industria te puede pedir lo que se te ocurra, pero especialistas a veces cuando pasa el caos, ahí como creo, siento yo, que ahí se recuerdan recién de los especialistas en su área. Pero bueno, yo creo que igual es toda una conversación, toda una analogía de lo que está pasando hoy día en la industria, y de hecho lo he visto, lo he vivido, y te piden, ¿cierto?, de miles de cosas, y después cuando estás con el cliente solamente te piden una. Entonces,
Sí, sí, a veces pasa así, que piden un checklist gigante, casi que incumplible, con un stack tecnológico súper amplio, pero al final después haces una sola cosa. Y aprovecho un break para saludar a todos los que se están conectando con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Leonardo, Legia, Eric, mucho gusto. Pablo Herrera, qué bonito leerte, qué bueno que estés en el en vivo. Ale, Alexandra Zamora, que por cierto está diciendo que por eso se caen mucho las páginas en el Black Friday, ¿no? Bueno, eso tú lo sabes, trabajaste para Saga. Sí, de hecho, bueno, las que se caigan, ¿cierto? A veces es como que hubo una tremenda buena oferta y puede pasar. El tema es que, O claro, error de pricing, ¿no crees? Error de claro, pricing error de y... price, ¿cierto? Y todos comprando un iPhone de en $10. Obviamente Sí, todo el mundo se va a volcar a entrar a esa página para tratar de alcanzar un iPhone, ¿cierto? Pero pasa. De hecho, la idea es estar controlado. sí, así es. Top 4. Solo se necesita hacer una prueba de carga para validar el rendimiento. ¿Qué tú crees si te ha pasado hacer eso o te han pedido hacer solamente una prueba de carga y con eso es suficiente? O sea, a veces sí, bueno, últimamente no, como te digo, ahorita no estoy como que dedicada a hacer QA de performance, pero en su momento sí me lo pidieron. Pero yo creo que este es un error, ¿no? Porque hay que ver lo que es la escalabilidad, ¿no? Y cómo esa prueba se comporta no solamente en una sola prueba, ¿no? Sí, Sino, o por ejemplo, tú puedes hacer pruebas de carga y todo, ok, pero tal vez si haces de estrés, la cosa cambia. O si haces de pico, la cosa cambia. Entonces, a ver, que para mí es un error garrafal simplemente quedarnos con un tipo de prueba, ¿no? sí, y de hecho siempre dicen, performance es carga. Y de hecho, el señor Performance lo ha dicho, eh, Charlie Automatiza, John Osorio, que son referentes dentro del área de performance. Es una técnica, carga es una técnica, pero se le llama así. De hecho, siempre es como digo yo, son performance testing o pruebas de rendimiento. Y dentro de esas pruebas de rendimiento existen también estas técnicas, ¿cierto? De pruebas de estrés, estabilidad, spike, swag. Existen y cada uno evalúa algo diferente para poder así decir, tu cuello de botella está acá. Entonces, ejecutar solamente una prueba no te basta y sobra para determinar si un sistema es tan resistente, si es que llega a una gran cantidad de usuarios, ¿cierto? Y ahí podríamos aplicar una prueba de estrés o una prueba de pico, ¿cierto? Que podríamos ver cómo es el comportamiento en momentos repentinos y el sistema pueda controlarlo o no, ¿ya? Sí, tal cual. Pero hacer solamente una prueba es parte, ¿cierto? De decir, sí, mi sistema soporta esta cantidad de usuarios. Pero ¿qué pasaría si, o what if, si, como dices tú, alguien colocó mal el tipeo del pricing del iPhone? Lo más seguro es que se va a desbordar y para eso debía haber realizado otro tipo de prueba. Por eso es importante, Eve, tener siempre una visión y tener siempre esa comunicación con negocios. Negocios siempre son los que colocan estos precios un poquito tentativos para el usuario. Como te decía, quizá un 50% todo lo que era electrodoméstico. Lo más seguro es que todas las personas que estén comprando se van a volcar a esa compra, ¿cierto? Tentativa. Entonces, yo quizás como negocio digo, no, sé que le bajo el 50%, mi, yo voy a vender tanto porcentaje, esta es mi tasa de conversión, pero quizás para el usuario eso es una venta o es un precio bastante tentativo. Entonces, quizás todos van a comprarte y el sistema puede colapsar, ¿cierto? Y ahí no hice tipo de prueba en el caso que hubiese venido una avalancha de usuarios y eso obviamente nos puede llevar a tener problemas, que nuestro sistema no esté disponible y bueno, todos estos comentarios, ¿cierto? Que van a estar en las redes sociales, que es una aplicación que no sirve de nada. Tal cual. Y ya para terminar este punto, ¿no te ha pasado que vas a entrar a comprar una entrada de una persona, no, de una banda muy conocida y colapsa? Que Mira, sí las lo he personas vivido, empiezan en sí lo he vivido Teleticket o ganando. tal vez en diferentes empresas, ¿no? Que venden Sí, boletas, sí colapsan, ¿no? lo he vivido acá en Chile. De hecho, acá, bueno, un ejemplo, estuvo Daddy Yankee, me acuerdo, que también creo que en 2 o 3 días se vendieron todas las entradas. Bad Bunny estuvo un día también que vendió todas sus entradas. Eh,
Y también en algún momento fue un colapso y también hubieron estas típicas filas virtuales que te tocaba como el 6580 y, y recién iban como en el 200. Entonces, claro, el sistema para ellos funciona, pero para eso es necesario una cola. Y claro, para el usuario que quiere una entrada, tiene dos opciones, esperar o no asistir. Y lo más seguro que te va, se va a colocar en la cola para poder obtener una entrada. También un tema de psicología que hay que jugar con el usuario, por si acaso. No es algo que eh, uno diga, no voy a vender porque coloqué una cola de compra. No, el usuario va a estar ahí para asistir al concierto y obtener su entrada. Pero no debería haber ese tipo de sistema para poder comprar una entrada. Y ahí Tal cual. obviamente nos damos cuenta que no están haciendo bien las cosas en algún punto. Así es. Top 3. Solo se hace performance testing al final del desarrollo. Eso obviamente es parte del tipo, ¿cierto?, de técnica shift left que podríamos aplicar. Y entiéndase que si es una aplicación que está ya en producción y se está agregando nuevos features o incrementando el producto, nosotros no deberíamos esperar el desarrollo para poder hacer pruebas. Nosotros podríamos adelantarnos y haciendo pequeñas pruebas pequeñas para eventualmente validar que ese endpoint, el microservicio, no se vaya a degradar en el tiempo si es un servicio que ya existe y si es algo nuevo que cumpla con esos SLI que nosotros ya hemos determinado en el equipo. Entonces, ¿podemos adelantarnos? Por supuesto. Es parte de la cultura, como a ti te gusta, Eve, el Chief Left. Tal cual. Sí. ¿Performance testing es solo para aplicaciones grandes o de alto tráfico? Esto en No, no, realidad no. siempre me han preguntado, ¿esto lo puedo hacer para una aplicación pequeña? No, esto es para todo. No crean que solamente es para altos. Esto tiene que ser para todos los rendimientos, aunque sean mínimos, ¿cierto? En el uso de contexto. Toda aplicación que nosotros vamos a exponer a un usuario, que va a interactuar el usuario con el tema de experiencia de usuario, en sí deberíamos aplicar y asegurar que nuestra aplicación esté siempre disponible. Así que no pensemos solamente en grandes empresas, en grandes e-commerce, de la industria, no. Si nosotros estamos desarrollando un producto, una necesidad, deberíamos entregarle, ¿cierto?, el mejor rendimiento aceptable según el contexto de uso y también el presupuesto. Sí, claro, eso es súper vital, ¿no? Si se Sí. tienen los recursos para poder hacerlo, porque vamos a necesitar toda una infraestructura detrás que va a tener que dar soporte, ¿no?, a las pruebas que vamos a hacer. Sí, y de hecho, no solamente en tema de infraestructura, que es vital, ¿cierto? Donde nosotros vamos a hostear y va a resolver, ¿cierto?, nuestros cómputos, sino que también cómo está construido nuestra aplicación. Uno de los grandes problemas que a veces enfrentamos es que tenemos cierta acumulación de basura en memoria. Sobre todo pasa que cuando utilizamos tecnología de Java, ¿cierto? Entiéndase que con la máquina virtual de Java genera mucha memoria basura y si no la liberamos o no le indicamos en la aplicación, lo único que va a hacer una bola de nieve y en algún momento, ¿cierto? Si tenemos un pod, se va a acumular de memoria, va a crear otro y eso también podría ser un gran problema. Y por Sí. último, y eso es lo que creo que estábamos hablando, ¿la infraestructura en la nube resolverá automáticamente los problemas de rendimiento? No, no, en No, absoluto. ¿cierto? Las pruebas funcionales validan el comportamiento correcto, pero no evalúan cómo responde el sistema bajo carga de concurrencia de uso. El sistema puede ser funcionalmente perfecto y aún así colapsa ante el uso real. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tenemos que eventualmente, que si nosotros nos migramos a la nube, esto no va a resolver, ¿cierto?, que nuestro sistema sea rápido, escalable, que no tenga problemas, ¿cierto?, de rendimiento en todo índole y todos los puntos que podemos darle como nombre a rendimiento, sino que también tenemos que ver en detalle a veces en el código. Y de hecho, Eve, muchas empresas invierten en mejorar su código, no invierten en tanto en infraestructura o en tecnología.
Sí, Mucho sí he visto. directamente en el código cómo está construido su lógica. Y luego se dedican, ¿cierto?, al tema de infraestructura. Pero es un mal decir de que si yo estoy en GCP o en AWS, voy a andar performando rápidamente, tengo una mejor experiencia de usuario. Eso en realidad para mí es un mito, porque en realidad los grandes problemas también están en la lógica, ¿cierto? Sí, Cómo tal yo cual. En esos procedimientos almacenados que tienen como 20 años, que la gente dice no lo toque, no le metas un join más porque colapsa. colapso. Claro, claro. Sí, pues, es Sí, como que cuando dice, si lo ves funcionando, no lo pagues. tal cual. No lo toques, no le No lo metas toques, más. por favor, ni siquiera lo mires, porque en realidad va a colapsar, ¿ya? Sí, sí, Pero esto tal también cual. corresponde al tema de costo, infraestructura, arquitectura. Es todo un juego, por si acaso, también, ¿no? ¿Te va a ayudar si la infraestructura es la nube? Por supuesto, pero te va a solucionar todos los problemas, ¿ya? De hecho, por ahí, en una potencia que estuve leyendo, eh, bueno, y participando en el Whopper que se hizo en Colombia, por ahí una chica mencionó que su solución no estaba en la nube, sino que estaba en on-premise. Un premise. Y se dieron cuenta que en realidad su solución era más tipo de on-premise que en la nube. Entonces también hay que a veces evaluar dónde nosotros nos vamos a migrar, si es necesario mantenerse o en realidad mejorarlo. Claro, la cultura hoy día en realidad es como todo en la nube, pero creo que a veces hay que sentarnos y evaluar qué es lo que tenemos como producto antes de tomar una decisión. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Y no simplemente dejarnos llevar por la moda o por lo que se está haciendo ahorita a nivel corporativo, sino realmente analizar correctamente qué es lo que le conviene mejorar el negocio, ¿no? Correcto. Como tú lo has dicho, qué le conviene más al negocio y también qué es lo que queremos nosotros proporcionarle al usuario. Siempre hay que estar pensando en el usuario, pero con mirada de negocio, ¿cierto? Porque un producto no se mantiene solo, tenemos que venderlo. Entonces, tenemos que tener un sistema en realidad que tenga una experiencia para el usuario, eh, siempre velando, ¿cierto?, con el rendimiento, velocidad, escalabilidad, tolerancia a fallo. Son unas características que nuestros sistemas deberían tener como calidad en pruebas no funcionales. Sí, completamente de acuerdo contigo. De eso no hay duda, de verdad. Eso, Eve, eso te tenía Nada, para... muchas gracias. Muchas Muy- gracias, Rodrigo. Se nota tu muy- experiencia en cada No, no, punto no, como de hecho explicas. yo tengo muchos referentes dentro de la industria que tienen mucho conocimiento porque han tenido muy buena experiencia con otros productos. Eh, Me he empapado, ¿cierto?, el conocimiento, es todo un mundo de aprendizaje, Eve, ¿no? Es algo que tú digas, le puedes pegar a un endpoint y ya eres performer, ¿no? Es todo un aprendizaje constante. Eh, Igual la invitación es que todos en realidad empiecen por lo más básico. No es como que hay una receta. Ahora, existen, ¿cierto? Como nosotros en Performance 360 que entregamos una mentoría, y eso es como un spoiler, nosotros entregamos, ¿cierto?, todo ese conocimiento para poder también aprender. Entiéndase que Performance no solamente es llegar a ejecutar. Y de hecho también yo he escuchado líderes, no, pégale con un TPS, 5 TPS, y ya no, que venga el experto del Performance. Y yo digo, bueno, gracias, pero en realidad no es eso. Es entender el negocio, entender las necesidades, evaluar el sistema, ¿cierto? Y buscar cuellos de botella. Y Eso el es como lo que yo, comportamiento que vaya a tener el usuario al final, ¿no? claro. Pero lo importante es siempre que vayan, si quieren aprender de esta performance testing, ¿cierto? Vayan por lo más básico. Existen muchas herramientas. Casey es muy buena. Galimport también es excelente. Es muy intuitiva de utilizarla. JMeter, por así decirlo, también tiene una GUI, ¿cierto? Que puede ser un poquito más, aunque bueno, no se ha actualizado hace años, ¿cierto? La GUI, pero sí es fácil de entender cómo funciona y cómo se podría inyectar carga a un microservicio. Y de hecho también Postman también está entregando posibilidad de hacer pruebas de rendimiento, aunque son pequeñas, pero te dan un alcance para poder también meter mano y perder el miedo. Faltan muchos performance testers. ¿Ya? Performance Sí. tester. Animas a que los que están aquí y todavía no han Tienen que experimentado que le darse den. ese salto, de verdad, es todo un mundo, es muy entretenido.
De hecho, siempre vamos a tener muy buenos amigos en el área de DevOps, SRE, arquitectos, porque ahí lo único que vamos a entregar, ¿cierto? Entregarle fallas y vamos a ser, a ver, muy buenos amigos en ese sentido. Y de Claro, hecho, claro. Siempre es de la manera constructiva, ¿no? sí, por Chicos, aquí hay que supuesto. mejorar. De hecho, cuando vez que yo hacía pruebas de rendimiento, la gente de SRE me decían, Rodrigo, primera vez que voy a ver cómo la infraestructura se mueve. Quiero ver dónde está el problema. Y para ello era Excelente. interesante porque eh, cómo mover, ¿cierto? Toda esta infraestructura, toda esta arquitectura, generalmente siempre lo ven como en puntos muy puntuales, en silos, pero que todo se mueva y funcione correctamente, para ello era muy satisfactorio y también los nutría para poder identificar dónde ¿Cómo estaban también mejorar? esos problemas. Claro. Mira, y te voy a compartir un momento lo que ha dicho Pablo Herrera. Gracias, Pablo, por estar aquí. Dice, los ambientes de test no siempre llegan a ser los adecuados para hacer pruebas de rendimiento. Muchas veces terminan siendo que los resultados no son adecuados porque el ambiente no tiene el recurso necesario. Sí, Sí, lamentablemente es una realidad con la que tenemos que vivir. Sí. sí, es bastante a veces tedioso porque, claro, uno quiere tener el mejor ambiente, más réplica eh, hacia la derecha, ¿cierto? Pero también, o sea, si yo quiero un sistema que sea escalable, yo debería colocar esos dólares para tener una réplica lo más acercado a producción. Por eso, al final de las pruebas, siempre se hacen en producción, pero podríamos eventualmente ir adelantándonos haciendo pequeñas pruebas, smoke test, para ir evaluando que si yo estoy incorporando una nueva lógica de un servicio, no se me degrade. O sea, si me estaba respondiendo 2 segundos, con el nuevo feature, el nuevo deployment, no esté, ¿cierto?, en 10 segundos. Entonces, depende mucho, ¿cierto?, del enfoque y yo concuerdo mucho. Deberíamos tener ambientes que en realidad sean lo más acercados posible. Pero, Y, si no se puede, hacerlo sí, mejor. y perdóname que te interrumpa, te comparto este de Ale para que, para que lo veas. Dice, por eso es súper importante implementar pruebas de mantenibilidad de código estático y es que muchas empresas no lo ven y luego cuando el aplicativo se acaba es que se dan cuenta, ¿no? Interesante, ¿no? El tema Sí, de las pruebas estáticas. sí, de hecho, bueno, las pruebas deberían siempre estar constantemente entregándose para que el equipo tenga un mejor feedback. Si no lo tiene, claro, pues ahí estamos fallando nosotros en entregar ese análisis o en realidad, y pasa, ve, que aunque tú a veces lo entregues, como que no hay repercusión. No, como dices tú, si funciona no lo apagues. Sí, suele pasar, suele pasar. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias eternamente por todo lo que nos has aportado a la comunidad, por lo que nos sigues aportando. Los que no conocen a Rodrigo, por favor, síganlo en su LinkedIn. Sí, Rodrigo Campos Tapia forma parte de la comunidad de Performance 360. También los animamos a eh, que ingresen a la comunidad de Performance 360. Entiendo que estás con John Osorio. No lo sí, conozco. Ojalá algún día pueda estar conmigo también, pero igual le sí. mando saludos desde aquí. Y muchísimas gracias, la verdad, por este tiempo, por este espacio que me has brindado y a mi comunidad, que también ahora es tuya. Y nada, les animo a que te sigan, a que puedan estar contigo y los que necesiten tal vez consultoría con la comunidad de Rodrigo, les animo a que los Sí, escriban. por supuesto. También comparten contenido en YouTube, así que si están muy animados de aprender de performance testing, debería ser con esta comunidad de Performance 360. Ahí les Correcto. animo a todas las personas que nos están viendo y a las que nos van a ver porque se va a quedar grabado y también lo voy a subir a YouTube. Muy Vayan a tu comunidad y puedan conocerte más de cerca ya, ¿no? Por supuesto, la idea es siempre invitarlos, ¿cierto?, a que puedan seguir aumentando sus skills técnicos. Las pruebas de rendimiento, ¿cierto?, es un mundo muy interesante y muy entretenido. Faltan especialistas, y que también los insto, ¿cierto?, a seguir aprendiendo. Hay muchos recursos, empiecen por lo básico, equivóquense, ¿cierto? No pasa nada, no se va a morir nadie, pero así obviamente nosotros aprendemos, ¿cierto? Experimento, generando pequeños scripts, viendo el comportamiento, analizando gráficos, todo eso nos ayuda y aporta para que esas personas que quieran aprender de performance tester lo puedan aplicar sin ningún miedo. Así es. Bueno, muchas gracias. Cerramos este espacio.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué bueno tenerte. Ojalá en una siguiente sesión podamos tenerte otra vez acá. Y Por para mí es supuesto. un gusto compartir contigo con grandes referentes de testing y fue indiscutiblemente necesario que vinieras. Gracias por esta sesión. Yo creo que hay muchas cosas más de que hablar. Tal vez podamos tener otro espacio como este en algún momento más adelante, en algunos meses. Pero nada, muchas gracias. Que estés bien. Cuídate. Vamos, Vamos cerrando el chao. envío. Chao, chao a todos.